Cordial saludo, mi nombre es Luis Francisco Guerra. Como docente de la maestría voy a dictar el seminario Formación Integral, Convivencia y Democracia. En la actual versión vamos a trabajar escuela, conflicto y posconflicto, pensar en una pedagogía para la paz. Se preguntarán ustedes por qué la temática. Está relacionada precisamente con el problema que tratamos de resolver en la actualidad y es de colocar fin a la guerra por la que hemos atravesado. Son más de 60 años del conflicto y evidentemente no se han hecho las reflexiones desde el campo de la pedagogía suficientes para poder entender este tipo de problemática. Este seminario le apuesta en parte a que los maestrantes logren tener algunos elementos teóricos y metodológicos que le permitan fundamentar una didáctica para pensar en una pedagogía para el posconflicto y la paz. Los propósitos que tenemos es brindar elementos teóricos y metodológicos sobre lo que es el conflicto, el posconflicto en la escuela para pensar en esas propuestas de educación para la paz. Reflexionar sobre el papel que juega la educación en el conflicto para el posconflicto e identificar algunos elementos del conflicto en el contexto inmediato de la escuela para diseñar propuestas didácticas de la educación para el posconflicto y la paz. Algunas preguntas polémicas son: ¿por qué debe enseñarse el conflicto para entender el posconflicto? ¿Qué aportes teóricos pueden obtenerse para la construcción de una pedagogía para la paz teniendo en cuenta la realidad contextual del conflicto? ¿De qué manera podemos diseñar propuestas didácticas para el posconflicto a partir de la realidad inmediata del contexto en la escuela? Tratando de responder a estas preguntas, los ejes problematizadores que hemos diseñado son escuela y conflicto, conflicto y posconflicto, escuela y posconflicto. En el primer tema de escuela y conflicto vamos a hacer una mirada crítica de la escuela y la guerra, la invisibilidad de los ambientes educativos, un tema trabajado por el profesor Lizarralde de la Universidad Distrital, quien ha profundizado y se ha especializado en esta temática y evidentemente nos presenta una serie de aportes teóricos y reflexivos en torno a lo que acontece entre guerra y escuela. Para el segundo tema, conflicto y posconflicto, optamos por tomar un trabajo investigativo del profesor Tito Pérez, quien ha venido desarrollando de tiempo atrás una serie de fundamentaciones teóricas, pero también de reflexiones sobre el conflicto y el posconflicto, y evidentemente nos conduce a hacer una mirada particularmente a partir de la política de seguridad democrática y de qué manera eso tiene una incidencia en lo que acontece hoy en día. El tercer eje, escuela y por conflicto, optamos por tratar de mirar cuáles son las tensiones y retos que se nos presentan frente a esta situación. Y a partir de allí, de Uccelli, Agüero y Portugal, optamos por tratar de hacer una mirada de lo que aconteció en Perú en la medida en que nos aproxima a la realidad colombiana de lo que acontece en la escuela con relación al problema del conflicto. Y por el otro lado vamos a abordar las escuelas como territorio, un trabajo muy interesante abordado por Alvarado, Luna, Ospina, Quintero y otro, en donde evidentemente hacen una serie de reflexiones de qué papel debe jugar la escuela en estos procesos de paz. ¿Qué estrategias metodológicas vamos a optar? La estrategia del seminario alemán. ¿Qué es el seminario alemán? Básicamente el seminario alemán trata de hacer una construcción a partir de el desarrollo de problemas teóricos y metodológicos que permitan dar una fundamentación y una discusión sobre temas determinados. En ese sentido, lo que se pretende es precisamente hacer el ejercicio con los estudiantes, lo que le implica necesariamente abordar un trabajo de manera individual en donde se dan las anteriores autores como lecturas obligatorias. Sobre ese presupuesto arman o construyen una matriz analítica que permite mirar cuáles son las tesis principales presentadas por los autores o sus ideas centrales, qué argumentos utilizan y qué conclusiones llegan. Allí el estudiante en esta matriz analítica evidentemente debe hacer su propia construcción de pensamiento en torno a las temáticas abordadas y desarrolladas. Finalmente, en la plenaria o en la socialización del mismo, que es el eje central del desarrollo del seminario, se presentará
la matriz para la discusión, es decir, cada estudiante lleva su desarrollo temático y evidentemente a partir de allí abordamos, digamos, como la discusión general de los temas a desarrollar. Se complementa este seminario con el trabajo en grupo. Es complementario en la medida en que debe hacerse una construcción a partir del trabajo individual. Debemos pasar al trabajo colectivo. El trabajo en grupo consiste primero en tomar una descripción del ambiente del conflicto en la escuela, es decir, en las instituciones educativas de cada uno de ustedes, los maestrantes, y tratar de mirar allí si se está enseñando o no se está enseñando si se está mirando o no se está mirando, si se está teniendo en cuenta o no se está teniendo en cuenta el conflicto, o de qué manera también el conflicto presenta una serie de dificultades y limitaciones para su enseñanza. Teniendo en cuenta, digamos, como ese diagnóstico, esa descripción de cada escuela y las lecturas que ya se han desarrollado y se han discutido en la sesión presencial, la idea es diseñar una estrategia didáctica para la inclusión curricular del conflicto, para el posconflicto y pedagogías para la paz. El tercer elemento es el informe didáctico. El informe es evidentemente un ensayo o un escrito a manera de ensayo que permita hacer su socialización. Y esa socialización evidentemente tendremos que hacerla a través del aula virtual. ¿Qué criterios de evaluación hemos fijado? El primero básico y fundamental es asistencia, cumplimiento y participación durante la sesión presencial. También hay que tener en cuenta, de pronto no queda señalado en el texto escrito, pero la participación a través de los ejercicios que se desarrollan por intermedio del aula virtual. El segundo criterio es los contenidos y desarrollo matriz que contenga la matriz analítica. Recuerdo, este trabajo debe ser llevado en la primera sesión del seminario, en lo posible impreso, y previamente debe ser colocado en el aula virtual. El tercero tiene que ver con el grupo del trabajo. Allí vamos a ver de qué manera hicieron el diagnóstico de las escuelas, qué contiene el diseño y cuál es la metodología de la estrategia didáctica para la enseñanza del conflicto, para la educación del posconflicto y pedagogías para la paz, a partir de la realidad inmediata del contexto escolar. Gracias por su atención. Nos vemos en la sesión presencial.